es un tema que en los últimos años ha tomado gran relevancia. Es un tema de Buen día. Buenas noches. Como les decía, la hipertensión pulmonar es la gran huérfana de la patología cardiovascular, así que, digamos, y los avances en el tratamiento, como va a comentar brevemente con Miguel, son escasos. Miguel es un ex residente de Güemes, jefe de la UCO del Mitre, después del Instituto Cardiovascular, y ahora está manejando ese sanatorio que se llama Finoquieto, la versión nueva y bonita de Finoquieto. Está ubicado en Córdoba, Ecuador, ¿no? Bueno, entonces él no es el dueño, pero maneja todo eso. ¿Era el sanatorio Córdoba? No, Clínica Finoquieto. Finoquieto. Lo reciclaron de nuevo. Bueno, Miguel, y además, desde el punto de vista profesional, es uno de los médicos que más sabe en Argentina de insuficiencia cardíaca, con lo cual es un placer haberlo invitado. Miguel. Bueno, buenos días. Obvio que se nota que es un amigo, así que y realmente es un amigo, porque nos conocemos hace más de 30 años, creo. Así que muchas gracias y, bueno, vamos a hablar, intercambiar, porque como decía Alfredo, el tema de hipertensión pulmonar ha explotado en los últimos años. Sin embargo, no queda claro, digamos, si esto está motivado, ¿por qué? Digamos, porque en sí mismo, como vamos a ver, hay grupos de hipertensión pulmonar. Los grupos donde aproximadamente hay algo de terapia específica son muy pequeños o son muy poco prevalentes. O sea, vamos a ver que hay una hipertensión pulmonar del grupo 1, por decir, de la que antiguamente se llamaba idiopática, y realmente hay muy poca medicación, y en realidad ha explotado el tema, y no es que sea inútil la explosión, sino que me parece que es bastante útil, porque estamos focalizando a un grupo de pacientes que su presencia, en este caso de hipertensión pulmonar, les ocasiona un pronóstico mucho más severo, le ocasiona muchísimo más síntomas, mucha más morbilidad y mortalidad. En el caso de, hoy vamos a específicamente relacionarnos a la insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar, o a la hipertensión pulmonar que acompaña a los pacientes con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, y es lo que, ¿cómo se? Ahí está. Bueno, estaban borradas entonces algunas, 2 diapositivas que están bloqueadas. En ellas estaba diciendo, hay posibilidad que... Bueno, ¿me podés desbloquear la primera? Porque está la clasificación. Quiero empezar por la clasificación de hipertensión pulmonar. Desde el año 1998 se empezaron a reunir, creo que están bloqueadas la segunda y tercera diapositiva. Esa primera, pero era, esa. Sí. La que está segunda y tercera está... Exacto. Cada 4 años se reúne un grupo de expertos, y la última fue en Niza, el año 2013, en donde desde el año 1998, no así, pero sí en la segunda, empezó una clasificación de hipertensión pulmonar. En primer lugar, vamos a definir que hipertensión pulmonar es una medición, es una definición hemodinámica, donde aquellos pacientes que tienen una presión arterial pulmonar media, significa que es diastólica más 1/3 de la diferencia entre sistólica y diastólica, esa presión arterial pulmonar por arriba de 25 milímetros de mercurio, esos pacientes directamente medidos, no asumidos, pero medidos directamente por un catéter, eso es una definición de hipertensión pulmonar. Después veremos si son transitorias, si son definitivas, si son relacionadas con enfermedades o no. Pero solamente con eso ya podemos definir qué es hipertensión pulmonar. No necesariamente ni siquiera tiene que tener síntomas, es una definición hemodinámica. Hace muchos años entonces comenzaron en 1928 y la última definición, clasificación, que está ligeramente corregida, lo que está corregido es lo que está en rojo, con respecto, y ahora lo voy a explicar por qué, en Niza del año 2013, donde dividen a los pacientes con hipertensión pulmonar en 5 grupos. El primer grupo es el grupo de hipertensión pulmonar típico, arterial pulmonar, el que inicialmente lo conocimos como idiopático, que no hay ningún tipo de motivos. Hay incluido otro grupo de pacientes dentro del grupo 1, no solamente la idiopática, sino que está asociada con el tejido conectivo, o con hipertensión portal, o por VHB, o cardiopatía congénita o quistosomiasis. La hipertensión pulmonar persistente recién nacido fue incluido dentro de este grupo, y la enfermedad veno-oclusiva. Prácticamente aquí se la llevan los pacientes de la clasificación dentro de la clasificación del grupo 1, los pacientes que tienen la idiopática, que es la grupo 1,
y los que están asociados a enfermedades de tejido conectivo, especialmente esclerodermia. El grupo 2 es el que vamos a hablar hoy, que es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del corazón, del lado izquierdo, del lado derecho, pero específicamente del lado izquierdo, obviamente, ya sea por disfunción sistólica, por disfunción diastólica o enfermedades valvulares. Aquí, en esta última clasificación de NISA, se ha incluido a las coropatías congénitas por obstrucción congénita adquirida del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso estoy diciendo que aquí vamos a hablar hoy solamente de pacientes con insuficiencia cardíaca que están... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar solamente de pacientes con hipertensión pulmonar, pero que está asociado a insuficiencia cardíaca izquierda, enfermedades del corazón izquierdo. El tercer grupo, es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias y hipoxia. O sea, todo esto son las enfermedades de obstructividad crónica, los enfisемatosos, todos aquellos que tienen un grado de hipertensión pulmonar por arriba de 25 milímetros de mercurio y la presión arterial media, están dentro del grupo 3. El 4 es un grupo grande también, que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Todos los tromboembolismos recurrentes múltiples crónicos están asociados en este grupo de pacientes. Y el quinto es la hipertensión pulmonar, ya la menos conocida, la menos frecuente, con mecanismos multifactoriales. Y aquí están los desórdenes mieloproliferativos, está la segmentación de hipertensión pulmonar, está también la anemia hemolítica crónica. Estas son cosas muy raras de ver. O sea que básicamente nosotros vamos a ver grupo 2 en la clínica, vamos a ver el grupo 3 y vamos a ver algunos pacientes del grupo 1. Y también del grupo 4, perdón. Grupo 5 es raramente lo vemos, pero en ese orden vamos a ver grupo 2, grupo 3, algunos del grupo 4 y por último vamos a ver en frecuencia los pacientes del grupo 1. La epidemiología es, si uno entra, y como dijimos que es una medición hemodinámica, y en forma indirecta lo entra por un laboratorio de ecografía, vamos a ver que es relativamente prevalente, o relativamente frecuente, casi el 10% de los pacientes que van a hacer un laboratorio de eco tiene un grado de hipertensión pulmonar medido por presión sistólica. En ecocardiografía nosotros podemos medir solamente la presión sistólica. Y si se puede, después vamos a ver que no siempre se puede. Si decimos que la presión sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio, que a veces aproximadamente podemos ver una relación con la presión media, que esto corresponde a una presión media de más de 25 milímetros de mercurio, hay una prevalencia del 10%. Si vemos estos grados de hipertensión pulmonar, la mayor parte de estos grados de hipertensión pulmonar está relacionado con insuficiencia cardíaca izquierda. O sea que lo que vamos a ver hoy es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar en la población, que es insuficiencia cardíaca izquierda. Después, en menor medida, aquí tenemos los EPOC, después en menor medida tenemos los pacientes con tromboembolismo recurrente múltiple, los grado 1. Pero especialmente el 80% de los pacientes con hipertensión pulmonar hoy en día están relacionados con cardiopatia izquierda, o sea, con insuficiencia cardíaca. Fíjense de este lado, si vemos los pacientes que están sintomáticos por insuficiencia cardíaca sistólica, difusión sistólica, o por difusión diastólica, o por enfermedades valvulares, estos mismos pacientes cuando están sintomáticos tienen una alta frecuencia de prevalencia de hipertensión pulmonar. O sea que la hipertensión pulmonar es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca izquierda, pero dentro de la insuficiencia cardíaca izquierda es bastante prevalente la presencia de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque en realidad es muy sensible. Con 25 milímetros de mercurio que incremente la media, ya estamos diciendo que hay hipertensión pulmonar. O sea que es bastante sensible, por eso encontramos una alta frecuencia de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda. En realidad, fíjense que si tomamos en la historia natural de la insuficiencia cardíaca y la historia natural de las resistencias pulmonares o el grado de hipertensión pulmonar, vemos que los síntomas van incrementándose con el tiempo hasta hacerse desde lo que sería el estado de presintomático, sintomático de insuficiencia cardíaca y los descompensados, donde los síntomas son progresivos, pero el gasto cardíaco va a ir disminuyendo, obviamente, y va cayendo a medida que se va progresando, en este caso la insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular, y que al mismo tiempo las resistencias pulmonares van incrementándose paralelamente a los síntomas, mientras que las presiones pulmonares bajan. Y esto, bueno, esto en realidad es el flujo, está determinado por la resistencia, y de alguna manera cuando las resistencias se incrementan, empieza a caer el gasto cardíaco y empieza a caer la presión sistólica de la arteria pulmonar. Todo esto en algún momento, fenotípicamente, algunos pacientes van a agregar lo que se llama difusión ventricular derecha. Y esto es lo que ocurre. Entonces, vamos a ver si partimos de la hemodinamia habitualmente nosotros encontramos que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo se transmite de forma pasiva a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares, al capilar, así en todos, a la arteria pulmonar, al ventrículo derecho hacia atrás. Y esto va disminuyendo. Esta es una cámara de presión de bajas presiones y resistencias.
y compliance al lado derecho hasta el lado izquierdo. Fíjese que la diastólica pulmonar es igual habitualmente al capilar y por tanto igual a la vena pulmonar, igual a la aurícula izquierda, igual al ventrículo izquierdo. ¿Me sigue hasta ahí? Si nosotros vemos el gradiente transpulmonar, que es la presión media de la arteria pulmonar menos la presión wedge, en este caso va a ser normal. Pero hay una condición donde hay un incremento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ante ese incremento, que puede ser disfunción sistólica, puede ser un problema valvular o puede ser un problema de disfunción diastólica, ese incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo se transmite como media a la aurícula, se transmite a la vena pulmonar, se transmite al capilar y por tanto se va a transmitir también a la arteria pulmonar, donde vamos a tener un incremento de la presión sistólica, un incremento de la presión diastólica y un incremento de la media. Y ya estamos aquí con hipertensión pulmonar. Pero fíjense que la presión pulmonar, la media, que en este caso es 32, menos 25, que esto es el gradiente transpulmonar, media menos capilar, es menos de 12 milímetros de mercurio. Vamos a ver. Cuando ocurre esto es una transmisión pasiva. Acá no hay reactividad precapilar, no hay reactividad, no hay vasoconstricción precapilar, simplemente de forma pasiva se va transmitiendo el incremento de la presión de diástole del ventrículo izquierdo en forma retrógrada hacia la arteria pulmonar del ventrículo derecho, aurícula derecha y vena cava. Esto es una insuficiencia cardíaca, o un incremento de las presiones, si no está sintomático, con una hipertensión pulmonar pasiva. Ya hay hipertensión pulmonar porque tiene más de 25 milímetros de mercurio de media, y es pasiva porque no hay ningún mecanismo a nivel precapilar que haya generado esto. Por lo tanto, al ser pasivo, la definición de uno y otro, ya vamos a ver, el gradiente transpulmonar, presión media menos presión capilar es menos 12 milímetros. Recordemos este gradiente, este valor hemodinámico, porque cuando en forma avanzada la presión de fin de diástole continúa sostenidamente con el tiempo, y esto hace que se transmite a la aurícula izquierda, a la vena pulmonar, al capilar, vamos a encontrar, ya agregado por una sostenida hipertensión pulmonar, vamos a tener en forma agregada vasoconstricción precapilar, liberación de sustancias intrapulmonares, como son endotelina o liberación menor o respuesta menor al óxido nítrico, que vamos a hacer que de alguna manera, y después en la fase final, ya con cambios anatomopatológicos, en un estado precapilar hay un incremento de las presiones sistólicas, diastólicas y media. Si hay más de 25, y por lo tanto ya tenemos insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar, pero fíjense que ya es una forma reactiva, porque ya la diferencia entre la presión media de la pulmonar menos el wedge es más de 12 milímetros de mercurio como gradiente transpulmonar. Por lo tanto, esto ya vemos que ya hay una reactividad, ya el gradiente transpulmonar más de 12 milímetros de mercurio, como dato mágico, ya está diciendo que acá hay algo más agregado a nivel precapilar, y esto es esa vasoconstricción, esa remodelación, ese cambio en la anatomía patológica que hace que haya más de 12 milímetros, y que esto es lo que se llama hipertensión pulmonar reactiva. Entonces, este gradiente pulmonar, que repito, es la diferencia entre la presión media menos la presión capilar, si es menos de 12 milímetros de mercurio o más de 12 milímetros de mercurio, nos está hablando de dos tipos de pacientes. Uno donde dijimos que la presión pulmonar se transmitía en forma pasiva. Presión de fin de diástole, incremento de presión auricular izquierda, compliance, congestión venosa, hay ligeramente vasoconstricción leve. No hay necesidad de una protección precapilar. Si hay más de 12 milímetros de mercurio, quiere decir que ya hay una cosa reactiva. Ya hay un incremento de la presión, hay congestión venosa, pero ya hay vasoconstricción, ya hay hipertrofia muscular, ya hay cambios anatomopatológicos en el precapilar. A lo mejor estos cambios precapilares son determinados por un aumento sostenido de la presión capilar y ya quizás como defensa. La defensa hace que esa vasoconstricción precapilar impide o permite de alguna manera que no incremente tanto las presiones pulmonares y de esa manera no entremos en el edema pulmón. Entonces ya hay un incremento. Ojo, este incremento de las presiones precapilares puede ser reversible o ser irreversible. Va a haber un momento, esto como la micropatía alcohólica, que puede ser reversible o irreversible. Entonces, en algún momento, este grado de hipertensión precapilar, que se suma a lo pasivo, puede ser reversible o irreversible. Fíjense que nosotros lo que tenemos es el eco. La aproximación a estos pacientes, no es para hacerle caracterismo a todo el mundo, la aproximación a estos pacientes de alguna manera es a través del eco, donde vemos que en general, si no hay disfunción ventricular derecha y si no hay alteraciones parenquimatosas pulmonares, hay una correlación lineal, con muy buena correlación de 0,93, hay una correlación lineal entre la presión sistólica de la arteria pulmonar y la presión media de la arteria pulmonar. O sea, yo puedo evaluar, si se puede, si el operador lo permite, si el operador, digamos, tiene su experiencia, si la aparatología es apta, si podemos tener
regurgitación tricuspidia, o sea, tiene que haber insuficiencia tricuspidia para poder medir la presión sistólica pulmonar por eco. Si tenemos esa oportunidad y no hay, y hay buena ventana, etcétera, podemos ver que hay una correlación directa entre la presión sistólica pulmonar y la presión media de arteria pulmonar. O sea que yo cuando diga más de 40 milímetros de mercurio, estoy asumiendo que el paciente tiene más de 25 milímetros de mercurio de media. Y estoy diciendo que ese paciente tiene probablemente hipertensión pulmonar. Esta es la aproximación que nosotros hacemos desde la clínica, porque lo sospechamos pues, ya sea por el examen físico, por el electro, por los síntomas, por el examen físico, estaba diciendo. Entonces pasamos al eco y buscamos esto para ver una correlación. También la presión capilar, si tuviéramos hemodinamia, tiene una correlación con la presión media. Entonces, llegamos al punto de decir que estamos hablando de un grupo de pacientes que tienen una enfermedad cardíaca izquierda, difusión sistólica, difusión diastólica, enfermedades valvulares, que se asocia con hipertensión pulmonar, que es el grupo 2 de la clasificación actual de NISA del año 2013, y ya desde el año 1928. Y decimos que estos son los motivos. Entonces, ¿cuál es la hemodinamia de estos pacientes? Por supuesto, la hemodinamia tiene que tener más de 25 milímetros de mercurio en la presión media. ¿Cómo va a estar la presión capilar? En este caso, porque tiene un motivo del lado izquierdo, la presión capilar va a tener más de 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo va a estar la resistencia pulmonar? Bueno, si no hay reactividad precapilar, si no hay un incremento sostenido precapilar, las presiones, las resistencias pulmonares van a ser bajas, menos de 3 unidades de Woods. Y el gradiente extrapulmonar dijimos menos de 15 o menos de 12 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué va a pasar con aquel paciente que tiene hipertensión pulmonar porque tiene más de 25? Viene del lado izquierdo, por eso tiene una presión capilar más de 15. O sea, hay un incremento desde el lado izquierdo de presiones pulmonares, pero tiene resistencias pulmonares aumentadas y va a tener también un gradiente. Este mismo paciente puede ser reactivo, ya sea porque hay algo, le bajo la presión pulmonar, le bajo la presión wedge o algo a una medida, le va a bajar la presión, la resistencia del gradiente, decimos que entonces es una presión pulmonar reactiva. La respuesta al tratamiento es positivo y entonces bajan las presiones pulmonares, baja por algún motivo, especialmente la presión wedge, y disminuyen las resistencias pulmonares y disminuye el gradiente pulmonar. Ahora, si no baja, si yo hago todo lo posible para bajar la presión capilar, y la presión capilar baja, pero las resistencias continúan altas, y el gradiente pulmonar alta, ya es una hipertensión pulmonar fija. Esto es muy importante cuando hablemos de trasplante, y cuando veamos el paciente que va a trasplante, tenemos que seleccionar aquellos pacientes que no tienen una hipertensión pulmonar fija, y que esa hipertensión pulmonar es reactiva o que no tiene. Si no, en todo caso, después como vamos a repasar, en el post-trasplante puede haber un fallo cardíaco derecho. Fíjense que en la medida que se incrementan los síntomas, que se incrementa especialmente la resistencia pulmonar, que se incrementan las presiones y van cayendo finalmente con el gasto cardíaco, se desarrolla en el vaso, especialmente en el estadio, en las zonas precapilares, se desarrollan tanto en venas y arterias, hipertrofia de la media, fibrosis de la íntima, un poco diferente a lo que sería la hipertensión pulmonar del tipo 1, que la idiopática, donde hay más arteriopatía pleciforme, en cambio aquí hay más hipertrofia de media y fibrosis de la íntima. O sea, claramente, anatomopatológicamente, son dos pacientes diferentes que tenemos. Y fisiopatológicamente, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque en los primeros pasos, en los primeros momentos, en los primeros estadios, cuando la hipertensión pulmonar es pasiva, hay incrementos de la liberación de óxido nítrico a nivel pulmonar. Recuerden que el óxido nítrico produce vasodilatación y antiagregación plaquetaria, y especialmente por esa vasodilatación, los pacientes pueden permanecer sin un estado de vasoconstricción precapilar. Entonces hay solamente una hipertensión pulmonar pasiva, ya más que aumenta la presión pulmonar que viene del ventrículo izquierdo y va incrementando las presiones pulmonares. La endotelina, que vamos a ver que produce vasoconstricción, fibrosis intimada, hipertrofia de la media y proliferación de células, hace que esto se incremente en estadios más avanzados, donde hay un incremento de la liberación de endotelina, ya hay un aumento de las citoquinas, hay una disminución o una disminución de la respuesta al óxido nítrico que se libera, y hay disminución de la actividad vasodilatadora del BNP, del péptido natriurético cerebral, y de alguna manera entonces se va a predominar la reactividad precapilar, generando, como decimos, vasoconstricción y cambios anatomopatológicos. Entonces, estos son grados avanzados de hipertensión pulmonar. Fenotípicamente algunos pacientes desarrollan en forma más precoz hipertensión pulmonar que otros pacientes, y esto no se sabe bien por qué, si es una condición genética. Obviamente es una condición genética. Entonces, vamos a ver si podemos identificar de alguna manera los pacientes con insuficiencia cardíaca, con difusión sistólica, cuáles son aquellos que podrían tener hipertensión pulmonar.
Y obviamente se van agregando los pacientes más severos. Fíjense que son los que tienen deterioro mayor de la función ventricular a través de la presión de eyección, son aquellos que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y son aquellos que tienen en el ecodoppler tente mitral, dilatación de aurícula izquierda, indicador de presión definida diástole e insuficiencia mitral. Esto no parecería que fuera a distinguir. En realidad sabemos que son los más avanzados. Grados menores no desarrollan depresión pulmonar, pero los grados avanzados sí. Es más difícil pensarlo como predictores en insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, o insuficiencia cardíaca con difusión diastólica, de como se dice también. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenemos sospecha diagnóstica, en realidad son los mismos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. Son pacientes añosos, son pacientes generalmente del sexo género femenino, tienen hipertensión arterial, diabetes, se asocian a cardiopatía isquémica o fibrilación auricular. Esto es más o menos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Es indistinguible antes de hacer un ecocardiograma decir, porque fíjense que lo que se encuentra en el eco es precisamente lo que se encuentra en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en insuficiencia cardíaca con difusión sistólica, los que van a tener presión pulmonar son los más avanzados. En los que tienen insuficiencia cardíaca con difusión diastólica o insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, es casi indistinguible el que lo tiene y que no lo tiene desde el punto de vista clínico. Solamente por eco podríamos aproximarnos y eventualmente hacer algún grado de medición hemodinámica. O sea, que si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, vuelvo a decir, entramos por el laboratorio de ecocardiografía y tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, tendríamos que saber si de alguna manera ese paciente tiene una presión capilar menor o mayor de 15. Dijimos que si tiene mayor de 15 es el que estamos hablando hoy, que es que el grupo 2 es la hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca o con enfermedad del corazón izquierdo. Después veríamos si tiene resistencia pulmonar o variante intrapulmonar, que estamos hablando de lo mismo, y si no lo tiene, entonces decimos que tiene presión pulmonar pasivo, y si lo tiene, decimos que es mixta. Y si se modifica esa resistencia pulmonar con algo, ya sea al bajar la presión capilar o con algún medicamento o algo, la hipertensión pulmonar es fija si no se modifica y es reactiva si se modifica. Este es el algoritmo que seguimos en aquellos pacientes que es posible, de alguna manera, evaluar esto, porque solamente eso lo podemos evaluar con mediciones hemodinámicas. Entonces, también es cierto, se frenó ahí, puede ser que lo puedas pasar manualmente. Ah, ya está. También es cierto entonces que vamos a encontrar un paciente que tiene hipertensión pulmonar, que tiene presión capilar más de 15 milímetros, que tiene un gradiente pulmonar o resistencia pulmonar elevado, y entonces es una hipertensión mixta. Tenemos que saber de alguna manera si es fija o reactiva. ¿Qué situación tenemos esto? Especialmente lo tenemos en los pacientes pretrasplante. Yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Lo derivan para hacer una evaluación pretrasplante, entre otras cosas, y buscaremos todo lo que se ocurra para contraindicar un trasplante, pero lo primero que tenemos que evaluar es si hay, primero, una alternativa al trasplante. Digamos, entonces buscamos si hay rescolarización, no hay posibilidad de rescolarización o alguna otra cosa que no llegue al trasplante. Después tengo que ver si hemodinámicamente ese paciente que tiene sí o no hipertensión pulmonar, muy probablemente por estar en una insuficiencia cardíaca avanzada en clase 3-4, va a tener hipertensión pulmonar. Pero yo tengo que ver si es reversible o no reversible ese grado de hipertensión pulmonar o ese incremento de resistencias pulmonares. Entonces aquí entramos entonces en los test de vasorreactividad. Los test de vasorreactividad no son empleados sistemáticamente en pacientes con grupo 2. Yo no utilizo, salvo que estoy evaluando para trasplante, no utilizo un test de vasorreactividad. Un test de vasorreactividad significa que yo voy a llevar la unidad coronaria, le voy a colocar un Swan-Ganz, voy a confirmar el grado de hipertensión pulmonar. ¿Y por qué voy a confirmar? No digo que estamos cansados tampoco, pero hemos tenido muchísimos pacientes que tienen hipertensión pulmonar por eco y cuando colocamos el Swan-Ganz no lo tiene. Esto está reconocido mundialmente que no hay una correlación siempre, no es la medición de hipertensión pulmonar, tanto por presencia o por ausencia, a través de la ecografía, es lo mejor que tenemos, pero no es exacto. Por lo tanto, hemos tenido pacientes que tienen hipertensión pulmonar por eco, pero cuando vamos a la hemodinamia no lo encontramos. Entonces, para decir hipertensión pulmonar, estrictamente tendríamos que hacer a todos los pacientes una colocación de un Swan-Ganz. Esto no es así en el grupo 2 especialmente, pero sí en otro grupo de pacientes como el grupo 1 o el grupo 4. Entonces, ¿qué quiero decir? A algunos de esos pacientes que llegaron a hacerse un cateterismo y se confirmó hipertensión pulmonar, y esto generalmente está relacionado con pacientes con candidatos a trasplante cardíacos, hacemos un test de vasorreactividad. El test de vasorreactividad es lo que se hace en los pacientes idiopáticos. Ustedes recuerdan que en los pacientes de grupo 1 idiopáticos hacemos un test de vasorreactividad porque aquellos pacientes que responden
y bajan las resistencias pulmonares son los candidatos a recibir bloqueantes cálcicos. Entonces, aquellos pacientes que no responden en el test de vasoreactividad, estoy hablando del grupo 1, ¿no es cierto?, idiopáticos, que no responden, no debería darse bloqueantes cálcicos y hay que buscar otro tipo de drogas como tratamiento específico. Entonces, ¿qué hacemos en el test de vasoreactividad? En el test de vasoreactividad le colocamos un paciente de Swan-Ganz y vemos de alguna manera cuál es la modificación de las resistencias pulmonares. ¿Cuál es la modificación? Si se disminuyen, si se normalizan o si bajan de lo que es la condición basal. Y usamos óxido nítrico, tenemos un aparato de óxido nítrico, lo usamos entre neonatología y nosotros, y hacemos óxido nítrico, hacemos entre 10 o 20 a 40 partes por millón, hacemos nitropisoto de sodio, hacemos nitroglicerina e inclusive hacemos sildenafil en forma aguda. Esto vamos a ver que cuando hacemos alguno de estos procedimientos, especialmente óxido nítrico o sildenafil, lo que estamos utilizando nosotros, es de alguna manera los pacientes pueden responder de forma positiva cuando la resistencia pulmonar descienda a menos de 2.5 unidades de Wood. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos una respuesta positiva, decimos que el test de vasoreactividad es positivo. Entonces, no hay una hipertensión pulmonar fija, hay una hipertensión pulmonar reactiva, pero que responde, y ese paciente podría ser candidato, en este caso, si es un paciente en estudio para trasplante pulmonar, podría ser candidato a trasplante pulmonar. ¿Y hay diferencia entre los cuatro vasodilatores de, digamos, incapacidad predictiva? ¿No? Lo que está validado es óxido nítrico. Ninguno de nosotros está validado. Entonces, y hay una cosa interesante lo que dice Alfredo. La condición de no reactividad aquí, ¿significa que el paciente no va a responder nunca más? No es así tampoco. Y es interesante eso, porque es interesante que era un problema. Digamos, hay pacientes, nosotros no lo hemos hecho, porque esto es una condición en Argentina más difícil, pero hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar, candidato a trasplante pulmonar cardíaco, se le ha colocado un dispositivo de asistencia ventricular, un corazón artificial como bridge para trasplante o para colocar un dispositivo de asistencia circulatoria, y después de meses de estar en asistencia circulatoria, las presiones de resistencia pulmonar se modificaron. O sea que la condición hemodinámica de respuesta no asegura. Fíjense que la condición hemodinámica de respuesta, también en el test de vasoreactividad en los pacientes del grupo 1, no asegura que a los 6 meses va a estar exactamente igual. O sea, el valor predictivo es bajo. Es bajo. Pero es lo único que tenemos para decir. Lo que sí sabemos... Tenés que usar conmigo, usa el cuarto, por favor. Sí, tenemos el bolsillo. Sí. El sildenafil, ninguno de estos está... El que está aprobado es óxido nítrico. Sí, después también está aprobado el Lopros, que son prostaglandinas, pero el que está aprobado es óxido nítrico y el sildenafil lo usamos porque algunos pacientes, digamos, después vamos a ver que algunos pacientes podrían ser utilizados. Entonces, ¿cuáles son los problemas diagnósticos? No en todos los pacientes se puede medir la presión pulmonar. Para aquellos que hacen eco, lo conocen muy bien, no en todos los pacientes se puede medir la presión pulmonar, porque primero tiene que haber insuficiencia tricópide. Lo segundo es que el paciente tiene que tener una buena ventana. Tengo que tener un operador experimentado, todos los que hacen eco saben hacer muy bien esto. Puede haber errores en la medición, y esto es, en los mejores laboratorios hay errores en la medición, lo hemos comprobado porque nos mandan a hacer el catéter de Swan-Ganz, el test de vasoreactividad, y encontramos con presión pulmonar normal. La presión pulmonar puede variar según el estado de hidratación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos hipertensión pulmonar y el paciente está deshidratado? ¿Qué pasa? Vamos a tener presión capilar baja y vamos a tener hipertensión pulmonar fija. Vamos a tener descenso de presión pulmonar y porque el paciente está deshidratado por efectos diuréticos. O sea, hay que poner una eubolemia para hacer estas mediciones. ¿Qué pasa? Está en reposo, hay incrementa con el ejercicio, es un estadio inicial. La presión capilar es normal, pero con el ejercicio se incrementa. Cuando hay más de 15 milímetros de mercurio, también puede ser que no sea de causa izquierda, porque cuando hay severo hipertensión pulmonar, el septum, que habitualmente es convexo hacia el ventrículo derecho, se hace convexo hacia el ventrículo izquierdo. Entonces hay una disminución de la cavidad del ventrículo izquierdo y se hace un incremento de las presiones. Por eso tenemos presión capilar más de 15. A veces el gradiente transpulmonar se puede incrementar por patología parenquimatosa pulmonar. O sea, no siempre es un incremento. O sea que hay problemas diagnósticos, y principalmente los fallos del ventrículo derecho, que en algunos pacientes entonces no puede elevar la presión sistémica pulmonar, y no eleva tanto la presión. Entonces, hay problemas de diagnósticos. Entonces, esos problemas diagnósticos hacen, cuando los vemos desde este punto de vista, es que la presión sistólica, la presión media, el gradiente, la resistencia, ¿cómo se mide la resistencia? El gradiente de la resistencia pulmonar se mide presión media menos presión capilar, que eso es el gradiente pulmonar, sobre volumen minuto. Entonces, cuando hay condiciones que alteran el volumen sistólico o el flujo pulmonar, se alteran todas estas presiones. O sea, yo tengo condiciones, cuando hay condiciones de hidratación, cuando se altera el flujo, tengo variaciones directas con la presión sistólica pulmonar, con la presión media y con la resistencia.
¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esto crea un problema según el estado de volemia o el estado de gasto cardíaco. Entonces, se están buscando otras variables hemodinámicas para analizar, y una de ellas es lo que se llama el gradiente diastólica pulmonar. Esto era aquellos que son un poco más grandes se van a acordar, nosotros usábamos mucho esto, después cayó en desuso. ¿Qué es el gradiente diastólico pulmonar? Nosotros dijimos, presión wedge es igual que la presión diastólica pulmonar, tenemos sistólica, diastólica y media. La presión diastólica pulmonar siempre es igual que el wedge. Ponemos un Peterson Gans y vemos que siempre es igual. Cuando encontrábamos diferencia, decíamos que había un grado de resistencias pulmonares aumentada. Esto es lo que se está dando importancia nuevamente. Fíjese, es un grado severísimo de presión pulmonar. 140 de sistólica, 130 de sistólica en la pulmonar, casi sistémico o suprasistémico. Tiene diastólica pulmonar de 60, no tiene 60 de wedge, tiene de wedge 10. Esta diferencia enorme que hay es el gradiente diastólico pulmonar. Habitualmente el wedge tiene que ser igual que la diastólica pulmonar. Bueno, acá hay un gradiente diastólico. Estos son gradientes positivos, enormemente altos. Hay gradientes negativos. Para aquellos que hacemos hemodinamia en unidad coronaria, vemos que aquí, esto que es la presión wedge, tenemos esta onda elevadísima, que es la insuficiencia mitral. Cuando hay insuficiencia mitral, especialmente aguda, se incrementa enormemente la onda B. Esto es onda B. Esto es producto de la insuficiencia mitral. Cuando cada vez que regurgita la mitral, va a la aurícula, va al pulmonar, y vemos esa. Entonces la onda B nos manda el wedge para arriba, y al mandar el wedge para arriba, la diferencia diastólica pulmonar es al revés, parecería que la sangre fuera para atrás, pero es un artilugio, nada más que porque está midiendo la presión wedge, la mide enormemente alta por la onda B. Bueno, lo que quiero decir es que el gradiente diastólico pulmonar es lo que se está tomando en cuenta hoy un poquito más, y fíjense que cuando se compara la utilidad en las curvas ROC entre lo que es el gradiente transpulmonar y el gradiente diastólico pulmonar, es prácticamente muy bueno de 0,97. Esto es sensibilidad y especificidad. Después la resistencia pulmonar baja un poco más y mucho menos las presiones pulmonares y la media. Entonces, vamos a ver el algoritmo. El algoritmo de hoy es, la presión media pulmonar está elevada, ya tenemos hipertensión pulmonar. Medimos la presión capilar. Si la presión capilar es menos de 15, bueno, de alguna manera es una hipertensión pulmonar de otro grupo. Tenemos la hipertensión pulmonar con la presión capilar más de 15, ya es la que estamos hablando hoy, es el grupo 2, ¿no es cierto? Aquí medimos el gradiente transpulmonar. Si el gradiente transpulmonar es menos de 12, es una hipertensión pulmonar pasiva, simplemente por incremento de la presión capilar. Si bajamos la presión capilar, va a bajar la presión pulmonar. Ahora, si la gradiente transpulmonar es más de 12, quiere decir que hay de alguna manera cierta vasoreactividad, pero todavía no sabemos si es reactiva, fija o... Entonces, vemos la gradiente diastólica pulmonar, si es más de 7 o menos de 7. Si es más de 7, ya estamos con hipertensión pulmonar fija o reactiva, ya con hipertensión precapilar. Entonces agregamos el gradiente diastólico pulmonar, lo agregamos al transpulmonar en un paciente con hipertensión pulmonar. Ya casi terminando. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar, obviamente, sí, la mortalidad es mayor. Parece una verdad de perogrullo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda también tienen una mortalidad al año si tienen hipertensión pulmonar o si la hipertensión pulmonar es normal. O sea, si la presión pulmonar es normal o la hipertensión pulmonar es de grado severo. Fíjense que cuando se van de alta los pacientes con insuficiencia cardíaca, también si llegáramos a medir aquellos que no tienen hipertensión pulmonar alta, tienen una aceptable sobrevida al año, mientras que aquellos que tienen hipertensión pulmonar fija reactiva con hipertensión precapilar tienen una alta mortalidad al año. Fíjense que esto también se ve en insuficiencia cardíaca crónica, ya fuera de la insuficiencia cardíaca descompensada. La insuficiencia cardíaca crónica, si dividimos la presión sistólica en tercilos, menos de 40, normal, entre un incremento moderado e incremento severo, también tienen un compromiso en la mortalidad en el seguimiento a los 3 años. Entonces, en conclusión, la hipertensión pulmonar de grupo 2, que es la que está relacionada a insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, es la actividad más frecuente dentro de las hipertensiones pulmonares. El ecodoppler es la herramienta de elección para el screening. Sabemos que tiene sus compromisos, sus dificultades, pero es lo único que tenemos y es lo mejor que tenemos. El caracterismo derecho sería la confirmación, pero no lo hacemos directamente para evaluar un grado de hipertensión pulmonar. Lo hacemos en otras patologías, especialmente en el grupo 1 o en el grupo 4, que es la trombólica recurrente. Pero no lo hacemos de alguna manera, pero lo podemos llegar a pensar es para ver si tenemos alguna duda diagnóstica,
si es que el paciente tiene sí o no una causa izquierda o solamente derecha. Y el test de reactividad se recomienda en insuficiencia cardíaca avanzada previo al trasplante cardíaco. No utilizamos. El test de vaso, yo no he tenido problemas graves, pero cuando nosotros hacemos un test de vasoreactividad, como estamos dilatando el precapilar, y los pacientes tienen enfermedad del ventrículo izquierdo, estoy liberando como si fuera una compuerta que el flujo vaya al pulmón y pueda haber ese caimiento de edema de pulmón. Yo no lo he visto, está descripto. O sea, no lo hemos visto, quizás el óxido nítrico es de vida muy corta, o sea que es fácil de utilizar, esto se hace hay que poner un circuito cerrado, pero es fácil de utilizar y se metaboliza rápidamente. Pero esto no lo he visto, por eso digamos, no estamos haciendo test de vasoreactividad si no es para una evaluación de candidatos a trasplante cardíaco. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.